del Ecuador, donde participan varias delegaciones internacionales. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol. Esto fue Conociendo Ecuador, un aporte de UTC Radio a la cultura. Enlace directo. Hacemos contacto desde la Tacunga con Ecuador y el mundo. Seis de la mañana con 30 minutos, amigos oyentes. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi. A esta hora, vía telemática, estamos enlazados ya con el doctor Juan Carlos Arizo Bonmac. Él es médico cirujano y magíster en psicología clínica. Agradeciéndole muchísimo a Juan Carlos por la gentileza de atender esta entrevista y pasamos a el diálogo que queremos entablar con Juan Carlos, que es además el analizar, el conocer, el tratar de entender, si es que se puede entender, lo que hace referencia a la depresión y al suicidio. Juan Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Fernando Salme le saluda desde la ciudad de La Tacunga. Conociendo de su experticia, de su especialidad, yo quisiera iniciar, Juan Carlos, preguntándole a usted y por favor que defina lo que tenemos que entender por depresión y por suicidio, para luego ir un poco ya entrando en materia del análisis de estos dos términos. Muy buenos días y bienvenido. Fernando, buenos días, ¿cómo está? Para mí un placer estar en este prestigioso medio de comunicación de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y bueno, mi abrazo cordial para todas las personas de la provincia. Me llena de mucha alegría porque yo hice el internado en el querido IES de La Tacunga. Tengo un cariño muy grande por las personas que conocí en ese hermoso lugar. Y sí, es importante porque la depresión no es solo póngale ganas, no es solo está triste de momento, no. La depresión es una enfermedad crónica, es un trastorno afectivo. Y en este caso el suicidio, podemos decirlo así, que es la etapa final a la depresión. Entonces son patologías que hay que ponerles mucha importancia debido a su incidencia en el medio. Perfecto, perfecto, Juan Carlos, gracias por esos antecedentes. Si la depresión es una enfermedad y el suicidio es el desenlace de la misma, ¿cuáles son los argumentos, cuáles son las causas por las que el ser humano puede presentar o puede adquirir esta enfermedad? Sí, de hecho, esta enfermedad es muy interesante porque es muy multicausal. Es decir, aquí interviene mucho la genética. Cuando nosotros tenemos familiares directos, nosotros tenemos más posibilidades de tener depresión y también tener el desenlace fatal del suicidio. Tenemos también nosotros que manejamos químicos cerebrales que se llama serotonina, noradrenalina, dopamina. ¿Qué sucede? Que en determinadas partes estos neurotransmisores sufren descensos, sufren alteraciones. Y es aquí cuando nosotros verificamos la causa biológica de estas patologías. Además, también cuando tenemos daños estructurales a nivel del cerebro, la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala, también vemos que aparece tanto depresión como problemas de suicidio. Y también factores externos, factores traumáticos, niños que han sufrido abusos, jóvenes que han pasado por bullying, personas ya de edades adultas que tienen estrés crónico debido a trabajos, debido a muertes de algún familiar. Entonces, son muchos la etiología de esta enfermedad. Por eso es que es tan importante manejarlo con un equipo multidisciplinario. Juan Carlos, tomando en cuenta que en el siglo XXI en el que estamos viviendo o sobreviviendo, el ser humano ha experimentado una serie de experiencias, valga la redundancia, emociones que antes no las conocíamos, ¿no? Por ejemplo, vivimos un confinamiento
en base a una enfermedad como el COVID que prácticamente diezmó a la humanidad, ¿no? En la cual muchos de nosotros perdimos seres queridos y muy cercanos. En el Ecuador, por ejemplo, la delincuencia, la violencia esta que no se vivía, no es que no ha habido, ¿no? Pero no se la sentía así tan profunda. Los problemas económicos, el día a día, la rapidez con la que ahora vivimos, todo ese tipo de circunstancias que están alrededor de la vida del ser humano influyen mucho en adquirir esta enfermedad, esta depresión, Juan Carlos. Y así es, Fernando, porque a raíz del problema de confinamiento, los casos de depresión y ansiedad y otras patologías mentales se dispararon. Igual con la situación actual del país, las personas no tienen una paz establecida, viven prácticamente pensando que todos los días que van a salir a la calle tal vez no regresen. Entonces es una situación colectiva que se da, que se va dando. Y ahí es cuando nosotros entramos en los tratamientos. Hay algo muy importante, ¿sí? Dentro de la terapia cognitiva que nosotros llevamos, significa decirle al paciente y hacer que el paciente entienda que no importa lo que nosotros nos pase, sino cómo reaccionamos a lo que nos pase. Muchas veces a mí me dicen, Juan Carlos, el paciente que está allá tiene cáncer, está en sus últimos días, pero usted le ve riéndose, usted le ve feliz, conversando con su familia. Y bueno, usted conversa con ellos y ellos le dicen algo muy importante, le dicen, bueno, si yo me pongo a llorar, si me pongo a sufrir, si me preocupo, no saco nada. Y entonces ahí es cuando esta parte filosófica que nosotros manejamos en la psicología cognitiva entra en juego, que es que el pensamiento domina nuestras emociones y nuestros comportamientos. Entonces, no solo es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Hay mucha gente que saca una mala nota y después nos enteramos que por ese problema lamentablemente se suicidó. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar estas ideas, tenemos una salud mental un poquito más positiva en base a la situación tan grave que estamos viviendo. ¿Y cómo puede el ser humano, Juan Carlos, hacer músculo? Irse, si se puede utilizar la palabra, y discúlpeme usted que es el especialista, no, irse vacunando contra esta enfermedad. Porque vivimos en una sociedad en donde a uno le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y uno dice, bueno, ahí viviendo, ¿no? Viviendo por no ser soberbios, todo está mal, no encontramos nada positivo. Nos hablan de los políticos y decimos, ah, no, todos son unos pillos. Nos hablan de lo público y decimos, ah, no, ahí es una cueva de rateros, nada sirve en lo público. En lo privado hablamos de lo privado, peor, no solamente es para sacarnos la plata. ¿Cómo, cómo le damos la vuelta a ese chip, a esa forma de entender o apreciar lo que tenemos alrededor de nosotros y tratar de blindarnos pues de que nos dé ansiedad o Así es. Bueno, depresión? a nivel general, tenemos que darnos cuenta que así como pasan cosas malas, que desde siempre nosotros hemos tenido con el problema de la política, de la corrupción, que es un mal de no acabar, pero también tenemos que enfocarnos en las partes positivas. Muchas veces nosotros decimos, en una pared que está completamente limpia, nos enfocamos solamente en el punto negro que está ahí. Pero tenemos más pared, tenemos más cosas positivas. Eh, Tenemos recientemente ecuatorianos que nos han dado alegrías deportivas, que nos demuestran que a pesar de la diversidad nosotros podemos alcanzar nuestros sueños. Y aquí también es importante saber que al ecuatoriano y en general la terribilitis, que se le llama así a la expectativa que nosotros tenemos de las cosas, nos afecta muchísimo porque hay tres puntos básicos. Muchas veces nosotros caemos en frustración cuando nosotros queremos que todo nos salga bien. Y eso es imposible. A nadie jamás le ha salido todo bien. Pensemos en este caso cuántas veces el descubridor del foco tuvo que repetir su experimento. ¿Cuántas veces empresas tan grandes tuvieron que
fracasar y volver a empezar. Entonces, cuando nosotros entendemos que no todo puede salirnos bien, disminuimos un poco la carga. También nosotros tenemos que entender que no todo el mundo nos va a tratar como nosotros queremos que nos traten. Entonces, también cuando nosotros aligeramos esa maleta, se nos es más fácil vivir. Y también entender lo que usted mismo dice, que el mundo no funciona como nosotros queremos, que cuando nosotros salimos temprano, no siempre podemos llegar a tiempo. Puede haber un tráfico, puede haber un accidente. Muchas veces el jefe está enojado en la oficina. Nosotros pensamos, uy, capaz que es porque algo hicimos nosotros. Pero no, el mundo no funciona para facilitarnos las cosas. Nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Y estas tres cosas son muy importantes para nosotros poder tener una salud mental que pueda de alguna manera traernos más paz en estos tiempos de convulsiones. 6 de la mañana con 40 minutos. Permítame hacerle acuerdo a la audiencia que está en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y que a esta hora tenemos el gusto de estar dialogando vía telemática con el doctor Juan Carlos Arizo Bonmac. Él es médico cirujano y magíster en psicología clínica. Estamos analizando lo que hace referencia a la depresión y al suicidio. Juan Carlos ha tenido la gentileza de explicarnos de manera breve, por supuesto, y de manera que nosotros podamos entender qué es la depresión y qué es el suicidio. Juan Carlos, ¿cuáles son los síntomas que uno debería tomar en cuenta para darse, valga la redundancia, cuenta que una persona puede estar sufriendo de depresión? Mire, lo que nosotros primero observamos es que son personas que antes disfrutaban de algún deporte, fútbol, natación, tocaban guitarra y de la nada ya no les gusta sus hobbies. Son personas que se aíslan, se sienten inútiles, suben de peso, bajan de peso, tienen bastante sueño o literalmente aparecen con cuadros de insomnio. Entonces, estas son sintomatologías claras que ante un familiar, persona que conviva con esta persona, o si es que esto se detecta en un centro educativo, tiene que ser un foco de alarma para que esta persona pueda encontrar ayuda, ¿sí? Por eso es tan importante reconocer los síntomas primarios y los síntomas de alarma. ¿Qué pasa, Juan Carlos, si no podemos tomar en cuenta estos signos, estos síntomas que la persona presenta? Porque, por ejemplo, si es que, digamos, deja de gustar el deporte, a lo mejor puede aducir que ya la edad no le da para hacer el deporte, o si es que pierde el sueño, para decir, no me gusta ver la televisión en la noche o ver películas. Es decir, justificar esa etapa que está empezando a pasar. Creo que le llaman la negación de la negación, ¿no? Es decir, Así el es. negar. ¿Cómo entonces nosotros podemos dar un pasito más allá y adelantarnos a descubrir que esta persona puede caer en esta enfermedad? Prácticamente porque es un grupo de conductas que le van a alterar a la persona a nivel social y a nivel laboral. Entonces ya no va a funcionar a nivel social ni laboral. Y también se suman un montón de cosas también, como esta persona comienza a buscar en Internet, y esto es muy importante, acceso a armas de fuego, acceso a medicación. Esta persona comienza a hacer, ya a poner herencias antes de hora, comienza a hacer cartas, comienza a aislarse, comienza a despedirse. Muchas veces hemos tenido nosotros casos que nos dicen, bueno, antes de tomar la decisión, ya se despidió de todos sus amigos, ya conversaba que quería morirse, ya conversaba que la vida sin esa persona podía ser mucho mejor. Entonces, toda esta sumatoria de síntomas, esta sumatoria de llamadas de atención, ya nos van focalizando a que nosotros necesitamos llevarle donde un profesional, ¿sí? Para que el profesional efectivamente evalúe cuál es el grado de depresión y con cuál es el riesgo que tiene de suicidio esta persona. Recordando que en la ciudad de La Tacunga, en los índices que nosotros manejamos, en el 2024 tenemos ya 5 personas que se han suicidado desde enero hasta mayo, ¿sí? Y lo más ¿2024 o alarmante, 2025, Juan Carlos? en 2024, datos del 2025 se generan a final del año. Ya, perfecto. Entonces,
También es alarmante que en el 2023 se hablaba ya de que hay un 9,8% de cifras de suicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, y esto en mi querida Latacunga realmente es alarmante. Y bueno, afortunadamente en el 2023, en diciembre, se creó la ley orgánica para salud mental, donde se facilita la prevención y la promoción en lugares privados, tanto privados como públicos. Recordemos que la prevención en este caso es muy importante, el tener un apoyo, ¿sí? Porque recordemos que el suicidio no es solo un problema individual. Detrás del suicidio vienen muchas cosas. Representa a un amigo que tal vez falló, que no avisó a tiempo, familiares que no estuvieron a tiempo tampoco, que no estuvieron focalizados en la problemática de esa persona. Tal vez en el ambiente educativo, en el ambiente laboral también no detectaron esta problemática. Entonces es una cadena que va llevando a un desenlace. En el campo de la salud pública, Juan Carlos, en la política pública, usted acaba de mencionar, ¿no?, que hay una ley supuestamente que trataría de menguar este problema que enfrenta la sociedad ecuatoriana y ciertas ciudades, ciertos cantones, ciertas provincias del país con mucho más problema que otros, como por ejemplo la Tacunga, ¿no? En la salud pública, decía yo, y le iba a preguntar, Juan Carlos, ¿hay un programa, hay un proyecto que trate efectivamente de dar la atención para evitar que una persona se contagie de esta enfermedad? Por ejemplo, ¿qué hacemos en las escuelas para evitar que el niño, de quienes se dice que ahora crecen sobreprotegidos, ¿no? Los padres Ujú. tratando de evitar que sufran lo que sufrimos nosotros o que experimenten lo que experimentamos nosotros, poco más y les damos respirando a los niños, ¿no? No les dejamos que se muevan. Así es. Estamos formando a lo mejor una generación de cristal, ¿no? ¿Cómo desde la política pública tratar de enfrentar esta problemática? Bueno, recordemos que en los centros educativos ya se cuenta con psicólogos educativos. ¿Quiénes son los encargados de hacer campañas de prevención a nivel de las escuelas? Para que estos niños puedan erradicar bullying, puedan erradicar em, violencia intrafamiliar. Recordemos que en personas de 15 a 29 años, la principal causa de suicidio es la violencia intrafamiliar. También la pelea con el cónyuge en este caso, ¿no? Entonces, se trata de que en las escuelas se puedan dar mecanismos de defensa para que, como usted dice, este tan llamado generación de cristal, que ellos tengan herramientas para poder solucionar diferentes problemas que tienen de acuerdo a la edad y de acuerdo al entorno. Recordemos que actualmente con la tecnología ahora los niños no conversan, no se relacionan, pasan solo con el teléfono 24/7. Y esta es una problemática. Entonces, esto se tiene que de alguna manera gestar dentro de las unidades educativas, recordando que los niños necesitan una salud tanto física como mental. ¿Y cómo se logra una salud física y mental? Con el deporte, ¿sí? Dejemos a un lado los teléfonos y dediquémonos más a los deportes, que realmente es lo que ha formado hasta ahora personas que ahora son estandartes de nuestro país. ¿Qué tipo de tratamientos o acompañamientos psicológicos han demostrado que son efectivos o que son más efectivos para atender la depresión y evitar el suicidio, Juan Carlos? Sí, bueno, dentro de los tratamientos que tienen científicamente bastante aceptación es la psicología cognitivo-conductual y dentro de la farmacología los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina. Y esto es muy importante, cómo ha cambiado el enfoque. Recordemos que antes se decía que las enfermedades mentales en la Edad Media eran producidos por etiologías espirituales, muchas veces demoníacas. A partir del siglo XX, Freud planteó que las enfermedades tenían un componente de acuerdo a lo que pasaba en nuestra niñez y nuestros traumas de nuestra niñez se recreaban
en nuestro comportamiento ya en la edad adulta. En el 1950 se comenzó lo que es la farmacología, empezaron los primeros tratamientos, los inhibidores de la MAO, los tricíclicos, y en el 1970 aparecieron los fármacos inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, que son los que tenemos hasta ahora como pilar fundamental en los tratamientos de la depresión. ¿Hay algún grupo etario en el cual sea más prevalente este mal? Los adultos, adultos mayores, jóvenes, niños. Y además, de acuerdo al grupo etario, ¿cuál es la problemática que más se ha detectado de acuerdo a las investigaciones? Por ejemplo, los jóvenes que están en la secundaria, que llamábamos antes, ¿no? Se acerca la época de fin de año y siempre yo recuerdo las cifras de los suicidios aumentaba, o el fin del periodo académico, ¿no? Los niños, los chicos que no lograban aprobar el año o que tenían problemas académicos, igual trataban de recurrir a ese tipo de decisiones. Cuéntenos, por favor, cómo están las investigaciones, qué es lo que nos dicen con referencia a los grupos etarios y con referencia a la problemática que cada uno de ellos enfrentaría. Bueno, según los grupos etarios, las personas que más se nos deprimen son las mujeres y los adultos jóvenes. Y las personas que más se suicidan son, en este caso, los hombres. De cada 4 suicidios, 1 es una mujer y 3 son hombres. Y bueno, de acuerdo a las últimas investigaciones, cuenta mucho también la nutrición. Nosotros, aparte de las terapias ya nombradas, tenemos una terapia que significa los probióticos y los prebióticos. ¿Qué pasa con esto? Que es muy interesante. Nosotros tenemos un segundo cerebro que se le denomina el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque en los intestinos se sintetiza la hormona de la estabilidad emocional, que es la serotonina, a través de precursores. Por eso es importante la ingesta de lácteos, la leche y el queso, porque estos productos tienen triptofano que se van a convertir en serotonina. Y esta serotonina obviamente va a mejorar nuestra calidad y nuestro bienestar mental. Por eso es que ahora nosotros implementamos este tratamiento, ¿no? A veces a base de probióticos. Hay probióticos muy importantes como el Bifidobacterium longum, que se ha demostrado que es muy importante y que su deficiencia acarrea también enfermedades mentales. Entonces, este es un tratamiento que está ahorita muy, muy acertado. Qué interesante lo que usted cuenta, Juan Carlos. Con razón, Sí, y se me vino a la cabeza una idea, ¿no? Antes decían que los gorditos son los más felices, ¿no es cierto? Y resulta que a lo mejor puede ser por esto, porque si uno se alimenta y se alimenta con gusto, a veces uno sube de peso, pues no, así ¿no es. es cierto? Imagínese lo interesante. Antes, para dormir tranquilos, nos decían, tómate un vasito de leche Tibia, tibio. claro, ajá. Exactamente. O nos decían, bueno, estoy estresado, voy a comprarme un chocolate. Ujú. Entonces, todo tiene una razón específica. Entonces, son nuevas terapias que se están dando para mejorar la sintomatología de los pacientes depresivos, ansiosos, y bueno, en este caso prevenir el desenlace que ya he hablado. Qué interesante, Juan Carlos. Qué pena que el tiempo siempre quede corto, especialmente cuando uno empieza a analizar este tipo de temas. Juan Carlos, una vez que estamos llegando al final de la entrevista, reitero mi agradecimiento por su tiempo y qué bueno saber, ¿no? Que usted pasó algún tiempo aquí en La Tacunga, en donde usted acaba de reconocerlo, ¿no? Lo más hermoso que tiene esta ciudad es el corazón de su gente y claro, pues la Así ciudad es. también es una belleza, ¿no? Juan En Carlos. los países que yo he estado y en las ciudades que yo he estado, siempre he reconocido que las personas de la Tacunga han sido personas muy amables, de las cuales yo me llevo muchos recuerdos y muchas satisfacciones de ser médico. Por supuesto que sí. Juan Carlos, una última recomendación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya detectamos que la persona está con esta enfermedad y que podría terminar esto en el suicidio? ¿Cuál es la recomendación? Es decir, como dicen en el fútbol, marcarle a presión, marca estampilla, no dejarle prácticamente respirar.
¿Cómo podemos tratar de revertir eso de la manera más concreta que sea posible, por favor? Primeramente, nosotros tenemos que no dejar solo al paciente, no dejar solo a nuestro familiar, a nuestro amigo, ¿sí? Y por favor, acompañarle donde esta persona también se sienta tranquila, ¿no? Donde el psicólogo, el psiquiatra, que esta persona se sienta de alguna manera acompañada. Porque recordemos algo que nos faltó decirlo. Muchas veces cuando nosotros tenemos una enfermedad del corazón, tenemos hipertensión, por ahí tenemos una diabetes, nos preocupamos y vamos al médico. Pero cuando nosotros nos sentimos depresivos, cuando tenemos un problema, lo único que hacemos es, bueno, voy a ponerle fuerza, es algo que va a pasar, pero no. La depresión es una enfermedad como la diabetes y como la hipertensión y merece la misma importancia, ¿sí? No basta decirle ponle ánimo, ponle ganas, no. Se necesita ir donde un profesional de salud. Y no olvidemos esto, que es muy importante. No importa lo que nos pase, lo que importa es cómo reaccionamos a lo que nos pase. Eso nos cambia el día y nos va a hacer personas mentalmente más amobladas y más fuertes. Y la recomendación para esto último que usted dice, Juan Carlos, no importa lo que nos pase, sino cómo reaccionamos. ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Tomarse un respiro antes de reaccionar? ¿Tratar de analizar la situación? Porque a veces uno reacciona instintivamente, ¿no? Es decir, me lanzan a mí un poco de agua y yo me trato de esquivar. Una reacción instintiva. ¿Cómo recomienda la psicología reaccionar ante una acción? Bueno, lo que nos dice la psicología es que nosotros no tenemos que ver una montaña de un granito de arena, ¿sí? Siempre tenemos que ver que cualquier tipo de problema tiene solución. Y bueno, las soluciones a veces nos llegan en el momento, pero si nosotros lo manejamos con calma, con serenidad, vamos a encontrar el mejor camino para poder llegar a la solución y a la mejor decisión. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tomamos decisiones con la cabeza caliente en momentos de bastante apremio y por lo general terminamos tomando la decisión más errónea que podíamos haber tomado. Entonces la serenidad es muy importante. No es lo mismo tomar una decisión en el momento que tomarse una hora y decidir después. Perfecto. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Agradecemos sobremanera a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Arizo Bonmac, por haber participado en este diálogo, por haber vertido aquí su conocimiento, su experiencia, sus recomendaciones con respecto a lo que tiene que ver con la depresión y el suicidio, una enfermedad cuyo desenlace puede ser fatal. La necesidad, entonces, nos decía nuestro invitado, de detectar qué es lo que está sucediendo con el ser humano y la necesidad, imperiosa necesidad, de darle acompañamiento y seguimiento a esta enfermedad, que es como cualquier otra enfermedad, no porque no se vea, no porque no produzca un dolor físico, quiere decir que no existe. 6 de la mañana con 58 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos con más. UTC Radio se siente bien. Inicio espacio publicitario y promocional. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en animación digital, licenciatura en diseño gráfico interactivo, licenciatura en trabajo social, licenciatura en comunicación, licenciatura en psicología social modalidad semipresencial. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. Estas son tus cápsulas de saber, un proyecto educomunicacional de UTC Radio diseñado para enriquecer el conocimiento de nuestra comunidad. Aquí compartimos contenido respaldado por la academia con información científica presentada de manera clara y asequible para nuestra audiencia. UTC Radio piensa en nosotras las mujeres y en nuestra salud. Esta es una campaña educativa para prevenir el cáncer de mama. Dieta saludable.
Desde la infancia y a lo largo de la vida, mantén una alimentación equilibrada y rica en frutas, verduras y grasas saludables. Reduce el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares. Así se fortalece tu sistema inmunológico. Cuida tu alimentación, cuida tu vida. ¿Buscas potenciar tu carrera en el mundo industrial y tecnológico? Tenemos la solución. Inscríbete en nuestros diplomados. Diplomado gerencial en evaluación y mitigación de riesgos eléctricos. Diplomado gerencial en automatización y control de procesos industriales. Diplomado gerencial en ciberseguridad y seguridad informática. Clases virtuales. Docentes expertos. Certificación reconocida. Formación especializada para líderes del futuro. Inscríbete ya y lleva tu perfil profesional al siguiente nivel. Infórmate en www.utc.edu.es o llámanos al 0984 55 59 94. Tu éxito empieza aquí. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería en Software, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Industrial. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. Estas son tus cápsulas de saber, un proyecto educomunicacional de UTC Radio diseñado para enriquecer el conocimiento de nuestra comunidad. Aquí compartimos contenido respaldado por la academia con información científica presentada de manera clara y asequible para nuestra audiencia. A continuación, recomendaciones